Assalamu alaikum, bienvenidos a la clase número 3 de Urdu. Como veníamos diciendo entonces, habíamos visto yo, tú, él, ¿no es cierto? Que era me, lo vamos a escribir así porque así suena, sin la N, ap, ye, wo. Oye o wo, después explicamos. Me, yo, ap, usted o vos o tú, en este caso vamos a usar ap, y ye o wo, él, ¿sí? Yo, tú, él. Muy bien, ahora vamos a ver entonces aprender algún verbo para usar con esto. ¿Sí? Vamos a aprender el verbo que sirve para hablar. Hablar en Urdu es bolna. ¿Sí? Bolna es hablar. Ahora, si ustedes se fijan, yo puse las últimas dos letras NA en rojo. ¿Por qué? Porque aquí el verbo está en forma infinitiva, como en español, y entonces así como en español en forma infinitiva tiene una terminación que es ar, así también en urdu en infinitivo el verbo termina en na. Todos los verbos terminan en na, así como en español nosotros podemos decir tomar, como beber, ¿sí? O andar, vemos que termina siempre en ar. También estos mismos verbos en urdu son, por ejemplo, tomar es pina y andar es chelna, y vemos que terminan en na. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona como funciona en español. Cada persona tiene una terminación diferente. Yo hablo, tú hablas, él habla, ¿sí? O as, a. Así también pasa en urdu, ¿sí? Los verbos al terminar cambian según la persona que está hablando. Entonces lo que tenemos que hacer es, así como en español tomamos la raíz del verbo, ¿no es cierto? En este caso es en español hablo, la repetimos, ¿sí? Hablo, hablas, habla, y le cambiamos el final. Lo mismo hacemos en urdu. Entonces tomamos la raíz del verbo, la vamos a repetir aquí, bol, ¿sí? Vamos a poner aquí bol, 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 para yo, tú, él, y vamos cambiando el final. El final, en el caso del urdu, es compuesto, tiene dos partes, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, me bolta yo hablo, ¿sí? Usted habla, o vos hablás, o tú hablas. Ap bolte he. Y él habla, ye bolte he. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces un primer verbo conjugado en urdu que nos permite armar una frase. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablo, me bolta hun. Tú hablas, o usted habla, ap bolte he. Y él habla, ¿sí? Ye bolte he. Si se fijan, aquí puse la N con puntitos, espero que se note algo más, porque pasa lo mismo que la N esa casi no se escucha, a nuestros oídos nos suena he. Recordemos que aquí vamos a aspirar la H como en inglés, ha. Entonces vamos a decir he, ¿sí? Así que de vuelta repetimos, me bolta hun, yo hablo, ap bolte he, usted habla, y él habla, ye bolte he, ¿sí? Bien, salvo de que está formado por dos partes, vemos que es un sistema similar al del español. Vamos a ver algo más brevemente también de historia. Como dijimos la clase primera, el urdu desciende de un idioma antiguo que es el sánscrito.
hace 2000 o 3000 años, cuando se hablaba el sánscrito, existía otro idioma que también ya no existe más, que era el latín contemporáneo, ¿sí? Bueno, el urdu desciende del sánscrito y el español, que lo vemos nosotros, desciende del latín, ¿sí? Pero tanto el sánscrito como el latín tuvieron un ancestro común, ¿sí? Que los estudiosos llaman el padre de los idiomas indoeuropeos. Significa que todos los idiomas que se hablan desde la India hasta Europa tenían un ancestro común que hoy ya no existe más, como no existe más el sánscrito ni el latín, pero del cual descienden nuestros idiomas, los idiomas europeos y los idiomas que se hablaban en el subcontinente de la India, y por ese motivo es que nosotros vemos que existe cierta similitud en las formas gramaticales que se distinguen de otros idiomas no relacionados con los idiomas indoeuropeos, como el chino, por ejemplo, y por eso vemos que los verbos tienen este funcionamiento y cambian al final, se declinan, ¿sí? Y también podemos encontrar a veces algunas similitudes en el vocabulario, muy pocas, pero se acuerdan que decíamos tú, se dice tum, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo a. Bien, esa similitud tiene que ver con lo que estamos hablando, y así algunas similitudes en los números vamos a encontrar en palabras muy básicas como papá o mamá y otras que señalan a ese pasado muy remoto donde nuestros idiomas y los idiomas de la India estaban relacionados, ¿sí? Del sánscrito salieron todos los idiomas que se hablan en la India, incluyendo el hindi, el gujarati, el baluch, muchísimos idiomas más, y gujarati, y el punjabi y muchos idiomas más, y del latín salieron el español, el italiano, ¿no es cierto?, el portugués, el francés, el catalán y otros idiomas que se hablan en el sur de Europa, ¿no es cierto? Bueno, otro pequeño dato histórico que explica algunas similitudes con nuestras lenguas para tener en cuenta. Y ahora estamos en condiciones de armar nuestra primera frase en urdu, que va a ser yo hablo español, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo. Yo hablo español, ¿sí? Va a ser en urdu. No vamos a poner la N, recuerdan, pero está muy levemente allí. Spanish, en inglés. No existe una palabra en urdu muy antigua para español, pero se usa siempre la palabra en inglés. Van a ver que en urdu se usan muchas palabras en inglés mezcladas, como está pasando también en español, pero más todavía allí porque era una colonia inglesa. Me Spanish volta un. Yo Spanish, español, volta un, hablo. Una cosa interesante van a ver es que se puso el verbo al final, al revés de como se usa en español y en todos los idiomas europeos, donde el verbo está pegado al pronombre. Yo hablo español. En urdu se dice yo español hablo, y esa es una diferencia gramatical que hay que acordarse, y es que sencillamente y a muy grosso modo en urdu los verbos siempre van al final de la frase, es lo último de la frase. Esto es algo que nuestro cerebro se tiene que acostumbrar, pero de escucharlo repetidamente luego lo graba, ¿sí? Entonces yo hablo español se dice me Spanish volta un. Y podemos preguntar entonces luego, ¿y usted habla español? Y eso se dice hab Spanish bolte hai,
nuevamente tenemos al final una N tan suave que nosotros no la escuchamos, entonces no, para hacer más fácil este curso no la escribimos, ¿sí? Entonces, ab Spanish wollte he, ¿sí? Vamos a ponerle el signo de interrogación solo al final, como se pone en inglés, porque así es como lo escribe en urdu, ¿sí? Entonces, me Spanish wollte he, ab Spanish wollte he, ¿sí? Simplemente tenemos que cambiar el pronombre y la conjugación del verbo. Me wollte he, ab wollte he, y ahora vamos a repetirlo. Yo voy a dar espacio para que el que está mirando lo pueda repetir y vamos a decir me Spanish wollte he, ab Spanish wollte he, y vamos a repetir la conjugación. Yo hablo, me wollte he, usted habla, ab wollte he, él habla, je wollte he. Una vez más, yo hablo, me wollte he, usted habla, ab wollte he, él habla, je wollte he. Bien, fíjense que estas dos básicamente son lo mismo, así que tenemos que aprender nada más dos cambios, ¿sí? Me wollte he y ab, usted, o je, él, wollte he, ¿sí? Vamos a ver algo más, y es que al principio de las preguntas del urdu se suele poner otra palabra que vamos a aprender, y que es la palabra ya, que significa que. La palabra que usamos para preguntar qué hora es, etcétera, en urdu se dice ya. Y al principio de toda pregunta en urdu se suele colocar, en el urdu correcto, esta palabra, y en vez de decir solamente usted habla español, se dice ¿qué? ¿Usted habla español? ¿Sí? En el francés suele pasar algo así a veces con el es que se pone al final al principio de las preguntas. Vous parlez français, usted habla francés, pero al principio le podemos poner es que vous parlez français, ¿sí? Y bueno, algo parecido pasa en el urdu, donde le agregamos al principio de toda pregunta el interrogatorio que, ¿क्या? Y entonces la pregunta queda ¿क्या आप Spanish wollte he? ¿Que usted habla español? Entonces vamos a practicar de vuelta agregándole ¿क्या? A la pregunta, ¿sí? Vamos a decir, yo hablo español. Me wollte he. ¿Usted habla español? ¿क्या आप wollte he? Y otra vez. Me Spanish wollte he. ¿आप Spanish wollte he? Vamos entonces a repetir de vuelta las preguntas, pero agregándole ya, ¿sí? Vamos a decir, yo hablo español. Me Spanish wollte he. ¿Usted habla español? Ya, ab Spanish wollte he. Y de vuelta. Me Spanish wollte he. Ya, ab Spanish wollte he. Muy bien. Así que hoy vimos entonces la conjugación de las tres primeras personas. Yo hablo, me wollte he. Tú hablas, o usted habla, ab wollte he. Y él habla, je wollte he. Con esto terminamos nuestra tercera clase. Nos vemos en la próxima. Shukriya, Khuda Hafiz.